seguir hablando del Poder Judicial, vamos a comentarle a usted algo verdaderamente indignante. Le pido al equipo que nos grabe, porque efectivamente uno de los ministros que de hecho fue apuntado por el presidente López Obrador, fue nominado por el presidente López Obrador para después ser confirmado por el Senado de la República, es uno de los que ha resultado, pues, de los más pachos, si se le puede llamar así, de los más cercanos a la ultraderecha, de los más cercanos a las élites, a las decisiones que tienen que ver con las élites. Es un personaje que incluso fue mencionado una y otra vez en los medios de comunicación, tanto corporativos como independientes, y en la misma mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por ser quien puso la casa durante esta infame reunión entre la ministra presidenta Norma Piña y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito. Por supuesto que nos referimos al ministro González Alcántara Carrancá, quien ahora pues está intentando bloquear con un proyecto ahí en la Suprema Corte de Justicia la reforma judicial, específicamente al hablar de la elección de ciertos jueces y magistrados. Ahora se lo comento, pero antes de que vayamos a leer, a compartir con usted la nota que traen ahí en Sin embargo MX, la revista electrónica, quisiera comentarle a usted que este juez tendría que predicar con el ejemplo. Tendría que ser, pues obviamente ahí sí, ¿no? Objetivo y claro, directo. Tendría que ser muy, en todo caso, jurídico y no podría hacer este tipo de determinaciones bajo la consigna de que fue una de las caras más visibles durante las primeras protestas en contra de la reforma judicial. Recordará usted que todavía cuando pues se empezaba a analizar la posibilidad de una reforma judicial, se hizo una de estas pues manifestaciones de cretinazos y fascistas, de estas mismas en las que supuestamente en primer lugar apoyaban al INE, luego despreciaban al INE, luego apoyaban a Xochitl Gálvez, luego ya saben, ¿no? Estas manifestaciones, siempre una en la que se expresaron a favor del poder judicial, los cretinazos y fascistas, y en esa participó este ministro, por lo cual, pues no podría ser juez y parte, ¿verdad? Pero lo es, por supuesto que lo es, por supuesto que es juez y parte este señor. Por ahí se hace un llamado al juicio político y nuestros legisladores dicen, no, diplomacia ante todo, no queremos que parezca una persecución, que parezca lo que parezca, hombre. Tienen que hacerle caso al pueblo de México. Si el pueblo de México exige un juicio político, pues, ¿qué están esperando? Legisladores y legisladoras. Vamos a compartirle lo que publica de forma muy completa la revista electrónica Sin embargo MX. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo público el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos en contra de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según el ministro, la reforma viola los principios esenciales de independencia y separación de poderes. El proyecto, que fue divulgado el lunes, plantea invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados locales y federales, pero avala la de ministros de la Corte, así como la de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, unos sí, otros no. Se declina conocer de este régimen, la elección de ministros, en un ejercicio de autocontención, deseando el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los poderes de la Unión. Se lee en el proyecto. El documento se afirma que no existen causales legales que les impidan pronunciarse sobre la reforma judicial, como lo ha declarado la presidenta y los partidos de la Cuarta Transformación. En ese punto es importante notar que no existen causales legales específicas que impidan a los integrantes de este tribunal pleno pronunciarse sobre el régimen que les resulta aplicable. Por el contrario, existe una sólida línea de precedentes en los que se ha considerado que no procede impedimento alguno para las y los ministros en acciones de inconstitucionalidad, debido a que es un medio de control abstracto, salvo en casos absolutamente excepcionales y a petición de los propios integrantes, añade la sentencia. A ver, rápidamente, quiero insistirle a usted
en que esta es una estratagema muy típica de los abogados, con mucho respeto para los colegas abogados. Eh, muy típica el, pues, embotellar de palabras domingueras el discurso, con tal de que la gente diga, ¿qué? ¿No? Ah, wow, no mames, quién sabe qué chingado está hablando este güey, ¿no? Pero qué, pero habla bien bonito, con estas palabras tan interesantes, ¿no? Bueno, pues es lo que se está intentando ahí. Cuando estrictamente, y hablando en cuanto a principios de derecho, hablando en cuanto a lo que es el mundo del ser y del deber ser, tendríamos que decirle a este señor pues, que regrese a la escuela de derecho porque la constitución no puede ser inconstitucional. La única forma de contrarrestar una reforma constitucional es con otra reforma constitucional. Si esa reforma constitucional ya fue publicada en el diario oficial, más, si ya fue firmada, fue aprobada por ambas cámaras, fue eh, ratificada por el presidente de la República, en este caso la presidenta de la República, y fue decretada en el diario oficial, pues ya es ley y pertenece a la ley de leyes, que es la Constitución. Y la Constitución no puede ser inconstitucional. Podrían, mire, fíjese, para eso están los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para la interpretación, entre tantas cosas, ¿no? Podrían los ministros interpretar la ley, interpretar la Constitución, mas no podrían terminar con esa ley o con esa Constitución. La Constitución no puede ser inconstitucional. No puede llegar este ministro a interpretar, decir, es que no puede haber elección de juzgadores locales y federales, lo sentimos. Yo como ministro quito esa ley, pues no puede. Y está generando un drama y crisis constitucional. Porque ya lo advirtieron los legisladores, no van a acatar ningún tipo de resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de si es negativa a la reforma judicial, porque no se cumplirían con, pues vamos, no hay principios de derecho para lo mismo, ¿no? Insisto, la Constitución no puede ser inconstitucional, así de sencillo. Basta de verdad saber leer, ¿no? Ni siquiera ser abogado para entender esto. Es un principio de obviedad, ¿no? De sentido común. Dice esta nota de Sin embargo MX. El ministro González Alcántara justifica que el análisis surgió de una afectación a los principios constitucionales fundamentales de nuestra República y de forma muy específica una grave afectación a la democracia constitucional. El proyecto propone invalidar varios artículos y fracciones sobre el proceso electoral judicial, lo que dejaría sin poder aplicar la reforma, al menos en 2025. De aprobarse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedaría anulada, manteniendo la autonomía actual del sistema judicial. Lo anterior significaría que la reforma promovida por Morena y sus aliados no podría avanzar al vulnerar las garantías fundamentales de imparcialidad. Y anular la, dicen sin embargo MX, ¿no? Y al anular la reforma, evitaría que jueces y magistrados estén sujetos a controles políticos en sus nombramientos y sanciones. De esta manera, también el Consejo de la Judicatura Federal mantendría su autonomía, lo que aseguran garantizaría la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo y al Legislativo. Según el proyecto del ministro Alcántara Carrancá, la reforma constitucional en materia judicial excede sus límites y compromete los derechos de todos los ciudadanos al debilitar la imparcialidad de la justicia, por lo que aprobarlo permitiría que el Poder Judicial mantenga su función como contrapeso y garante de derechos. Bueno, pues I beg to differ, difiero evidentemente y pues difieren muchos. Esta es una situación meramente política. Los grandes juristas de la ultraderecha como Diego Valadez han dicho en los principales espacios de la ultraderecha, como estos espacios pedorros del Cacarraqui, que pues ya es ley, que lo sentimos, pero tienen que acatarla. No hay de que llega el infame ministro González Alcántara Carrancá a decir que vulnera los derechos de fulanito y fulanita y que por eso la va a quitar. No puede, no se contrapone. Y vamos, no se contrapone una ley con otra. No existe eso. Por cierto, y seguimos en el mismo clip donde me voy a cortar. El
pues el coordinador de los diputados de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, asegura que no se van a detener. No van a detenerse con este proyecto que invalida la elección de los jueces. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal. El proyecto circulado por el ministro Alcántara es claro en sus propósitos, violando la Constitución y la ley. Eso es lo que nos da razón para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial, de sus jueces y de sus ministros. Por eso el constituyente permanente, el Poder Reformador, no puede admitir que un ministro puede echar abajo toda una reforma producto de un Congreso de la Unión y de la mitad más uno de legislaturas locales. Es obvio que así sucediera. Nosotros no nos vamos a detener.